¿Se almorzaron? ¿Mucha energía? Bueno, como les dijimos anteriormente, estemos un poquitico corridos de tiempo. Antes del almuerzo teníamos el objetivo de hacer el lanzamiento de nuestro nuevo programa de partners o distribuidores. Lamentablemente no fue posible, pero bueno, vamos a hacerlo en este momento. Entonces, vamos a hablar del tema que nos atañe hoy y es el lanzamiento de nuestro sistema de recompensas para partners o distribuidores. Este sistema inicia a trabajar a partir del día de hoy. Ustedes van a poder comenzar a ser parte de la más grande red de distribuidores y partners de software contable WordOffice a nivel mundial. Esto representará para usted grandes beneficios económicos, reconocimientos como consultor especializado de nuestra red y muchos beneficios más. Existen dos modalidades de partners de WordOffice, en las cuales nuestros asociados obtienen recompensas por vender e implementar tecnología WordOffice. Estas son: 1, distribuidor certificado, y 2, consultor distribuidor certificado. Distribuidor certificado quiere decir que es una etapa inicial en nuestro sistema de partners, de la cual usted podrá ser parte. Para este primer tipo de distribuidor certificado, no importa la profesión que tenga la persona, puede ser administrador, contador, abogado, no importa la profesión. Simplemente usted debe registrarse en nuestra página de partners, que ya va a ser publicada, la vamos a mirar, y ahí conocerá acerca de nuestros nuevos productos y servicios. Entonces usted ingresa a la página que ya vamos a decir, se inscribe y automáticamente va a conocer todo acerca del tema de distribuidores. De esta forma, usted va a empezar a referirnos clientes, es decir, empresas que estén interesadas en adquirir el software WordOffice, usted nos los va a referir. Y una vez que se cierre el negocio, usted va a acumular algo que hemos llamado nosotros WO Points o UO Points. Usted va a acumular estos puntos que luego van a ser beneficio para usted. Beneficios de muchos tipos. Uno de ellos, dinero en efectivo, que yo sé que es el que más interesa a todos. En el caso del distribuidor certificado y consultor, no solamente va a poder usted referenciar clientes que estén interesados en el software y ganar puntos y beneficios por esos clientes, sino que usted también se va a poder capacitar en el manejo del software WordOffice, volverse experto en el manejo del software WordOffice, en el tema de parametrización, de manejo, de configuración, y nosotros le vamos a hacer una prueba para certificarlo a usted como un partner de WordOffice, como un consultor de WordOffice, y por las asesorías que usted dé, igualmente va a ganar puntos. Y esos puntos se van a acumular día a día. ¿Qué beneficios va a obtener usted, aparte de, repito, dinero en efectivo? Va a tener beneficios de software, como licencias adicionales y actualizaciones gratuitas. Información de primera mano acerca de nuevos desarrollos y sus principales características. Cursos de capacitación presencial y virtual en el manejo de las diferentes versiones del software WordOffice. Ayuda priorizada o digamos que soporte VIP
en orientación de expertos en el manejo del software WordOffice. Actualizaciones periódicas dictadas por expertos en legislación contable, financiera, tributaria y laboral, como la que estamos hoy. Cursos presenciales y virtuales sobre las técnicas de ventas y relación con los clientes. Reconocimiento de su perfil y el de su empresa en nuestra red de partners a través de nuestras páginas web de partners. Para ser consultor, faltaba un pedacito, hay una condición muy especial y es que usted debe ser contador público o su empresa ser una empresa consultora o una empresa de contadores. Porque ustedes saben que para la formación, para la parametrización del software requerimos de la formación de contador. Realmente lo estamos invitando para que no se pierda esta oportunidad. Realmente queremos que usted aproveche los incentivos que WordOffice le está ofreciendo y vea usted cómo aumentan sus ingresos. Es decir, vamos a tener muchos puntos, muchos ingresos, repito, no solamente son beneficios en especie, como explicamos, licencias, etcétera, sino también dinero en efectivo. Realmente este año es el año de las oportunidades en WordOffice. Aprovechen esta oportunidad. La página, que es lo que más nos interesa que ustedes conozcan, es esta que está en este momento en pantalla: www.wopoints.com. Esta página está a su disposición ya. Allí usted va a conocer mucho más del tema de partners o de distribuidores de WordOffice. Bueno, eso es todo. Vamos a continuar con nuestra conferencia. A continuación nos va a acompañar el doctor Diego Bernal Bonilla, abogado especialista en planeación financiera, Financial Planner, presidente de la Asociación Colombiana de Planeación Financiera y catedrático, socio gerente de la firma Vesta Broker Finanzas Limitada. Entonces, un aplauso para el doctor Diego, por favor. Muy buenas tardes. A diferencia de las personas que los han acompañado en este escenario en el día de hoy, yo no soy un experto tributario y no soy un contador. Entre otras razones, porque me dediqué en el mundo, en mi trabajo, al tema de ser lo que llaman un financial planner. Un financial planner básicamente es, yo lo defino como un vicepresidente financiero de las personas naturales. Las personas naturales, entre más plata tienen o más exitosos son, más descuidadas tienen sus finanzas personales. Todos, de alguna manera, requerimos siempre de la ayuda de alguna persona para que nos ayude a lograr nuestros objetivos y nuestras metas desde el punto de vista financiero. Y voy a poner un ejemplo fácil, sencillo, que nos toca a todos los que estamos acá. Mi pensión obligatoria, por ejemplo. ¿Cuántos hemos comprado, comillas, un sistema u otro sistema simplemente porque un vendedor o una vendedora muy querida hizo que yo comprara ese tipo de producto? Y resulta que esos fondos o ese seguro social, como quiera que se llame, no es igual para todo el mundo. Cada persona requiere de verdad de una asesoría muy puntual. Yo me dedico al tema de la asesoría financiera personalizada, entre otras razones que porque no me iba a tocar hablar en públicos masivos y pues me invitan ahora a venir a este tipo de eventos. ¿Qué hace un financial planner hablándole a un grupo exitoso de contadores sobre el tema de la reforma tributaria? Se preguntarán ustedes. La verdad es que desde el día que salió la reforma me tocó ponerme a estudiar porque impacta gravemente los objetivos de mis clientes a quien asesoro. Definitivamente es muy distinto una sucesión donde el impuesto era el 0 y ahora le ponen el 10,
pero en el periódico dicen que hay que celebrar porque pasó del 33 al 10. Vamos a ver en el transcurso de la charla cómo no todo lo que leemos en el periódico es absolutamente cierto. Estoy trabajando con el tema de la reforma desde el mismo día que salió. Mentiras, desde antes de que saliera, porque había que estar un poco empapado de lo que se estaba discutiendo en el Congreso. Ya es ley de la República, los abogados dicen que la ley se presume conocida y es de obligatorio cumplimiento desde que es promulgada, como si todos compráramos el diario oficial, ¿no? La verdad es que creo que poquitos hemos visto el diario oficial, pero desde el momento en que sale en el diario oficial, la ley rige. Cuando hablamos de una ley que cambia el tema en renta, estamos hablando de una ley que se empieza a aplicar a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces, lo que vamos a ver hoy en el tema de renta es lo que va a impactar la renta de este año, no la declaración de renta que vamos a hacer este año. Sin embargo, todo lo que estamos viendo hoy es producto del análisis detallado y juicioso de lo que tenemos en las normas, pero las normas, a pesar de que en el tema fiscal deberían ser claras y deberían ser sencillas, es más, mi profesor de impuestos decía que los impuestos debería ser hasta agradable pagarlos, pues la ley no es clara ni es sencilla. Entonces no es clara ni es sencilla que salen titulares como el que están viendo ustedes aquí, que hay una ola de dudas en la aplicación. Algunas empresas le dicen a uno, no, es que la ley empieza el 1 de abril, porque es que hay la retención, ¿no? La retención mínima. Y otros dicen, no, es hasta que reglamenten el CRE. Y todos se van generando como una ola de dudas al respecto. La verdad es que la ley empezó a regir el primer día. Y el primer día es el 1 de enero. Sin embargo, la misma DIAN, veía por ahí unos artículos en estos días que la DIAN le estaba pidiendo a los pagadores que por favor no exigieran el RUT, que todavía no, por favor, esperen de a poquitos, no afanen tanto. Entonces, digamos que la ley ha venido entrando como por cuentagotas, a pesar de que es ley de la República y de que debe regir en todo el territorio nacional. Para hacer esta charla he tenido muy en cuenta las palabras del director de la DIAN, que dice que hay gente que juega a las interpretaciones creativas. Yo les juro que trataré de no ser creativo en la interpretación, trataré de ser muy juicioso, sobre todo porque además, como dice el director de la DIAN, dice, estamos jugando de frente, tratando de facilitarle la vida a la gente y debería responder igual. Sobre eso no tengo ningún comentario que hacer. Okay. Cuando uno va a trabajar en el tema de finanzas personales y dice, bueno, esta norma, ¿cómo va a afectar a mis clientes? Entonces uno dice, no, pues por todos lados la afecta, porque si el CRE afecta a las empresas, entonces los costos se disparan, etcétera, etcétera. Pero en términos directos, pues hay algunas normas que no vamos a ver aquí, por lo menos conmigo. Por ejemplo, en el tema de IVAs, entonces, y que si el impuesto al consumo, y que si mi cliente lo que compraba era un carro de alta gama o una 4x4. No, nosotros vamos a concentrar básicamente aquí en lo que yo llamo los mortales. Los mortales somos todos los que tenemos que trabajar para vivir. Y trabajamos ya sea para un contrato de trabajo o ejercemos una profesión como independientes, y vamos a ver de qué manera la norma pues afecta un poco a la persona natural, y a la persona natural básicamente que ejerce una actividad económica como es el ejercicio de una profesión liberal o como es un asalariado. Cuando uno revisa eso, encuentra que estos son como los puntos básicos que más tienen efecto en la reforma. El primero es un sistema de depuración, pues venir en un sitio como estos a explicar qué es una depuración, me muero la vergüenza, pero cuando yo estoy frente a un cliente que no es un contador o un abogado, simplemente le digo que es el sistema de coja lo que tenga que coger para restar lo que tenga que restar, para que haya la base y aplique una tarifa. Punto, eso cambió. Y vamos a ver en qué cambió. En el tema de los aportes a los fondos voluntarios de pensiones y cuentas AFC, hago énfasis en este tema mucho, primero porque ese era uno de los mecanismos más utilizados para planeación fiscal desde el punto de vista de la persona natural y del empleado, pero adicionalmente porque me parece muy importante que la gente tenga en cuenta, primero, que la reforma
no solucionó el problema del ahorro de los colombianos. Es que uno lee titulares que dicen que ya no hay que ahorrar en Colombia, que la reforma no es que la reforma cambió esto. Cada vez más vamos a tener que ahorrar. Y vamos a tener que ahorrar, por ejemplo, si estamos hablando de tener una pensión adecuada en la etapa de retiro. Vamos a ver cómo se afecta la norma a los fondos de pensiones y cuentas AFC. Vamos a hablar de retención en la fuente. Trataré de darles, espero que no sea creativa mi idea, pero pues tratando de resumir lo que se ha hecho con la ley y con el decreto 099. Hablaremos del IMAN, hablaremos del IMAS y hablaremos de la ganancia ocasional, no porque sea un elemento propio de la persona natural como tal, en principio, sino porque yo creo que a todos nos anima a hablar de ganancias ocasionales de vez en cuando. Todos tenemos la esperanza, aunque sea por gananciales, pero tener algún ingreso importante. Vamos a hacer unas consideraciones previas al respecto. Y afortunadamente aquí, al parecer, no hay muchos abogados. Uno de los problemas que nosotros encontramos con la norma es que el legislador, eso sí, en una forma muy creativa, en vez de clasificar a las personas naturales en personas naturales tipo 1 y tipo 2 o contribuyentes tipo 1 y tipo 2, le dio por utilizar una jerga que no es la adecuada y que es la primera que nos empieza a meter en problemas. Lo primero que dice la norma es que para efectos de lo que nos interesa aquí, retención en la fuente, IMAN e IMAS, es que vamos a clasificar a las personas naturales, dice que en 2 tipos de personas, pero realmente son 3 tipos de personas. Las primeras son las que llamamos empleados, y dice que empleado es toda persona residente en Colombia. Además hay unos cambios muy importantes en la residencia. Los fanáticos de Shakira no se van a poner bravos si Shakira deja de ser residente colombiana, porque cuando uno entra a revisar la norma es muy posible que le tocara pagar en el fisco colombiano a pesar de estar radicada por fuera, ¿no? Entonces, ser residente colombiano y tener unos ingresos que sea en el 80% o más de sus ingresos provenientes de esa actividad personal, ya sea por el ejercicio de un contrato de prestación de servicios o un contrato, lo que llamamos una relación laboral o reglamentaria, es un contrato laboral, independientemente del nombre que se le esté dando a ese tipo de contrato y el tipo de remuneración. Realmente, ¿qué era lo que quería decir la norma ahí? Es que, pues, que todas las personas, independientemente de que tuvieran un contrato de trabajo o no lo tuvieran, pues tendrían una misma condición de declarantes. Pero no fue afortunada la norma, porque entonces empezó a hablar de los empleados y cuando uno mira la norma juicioso, sin hacer mucha interpretación, pues se encuentra fácilmente que hay empleados asalariados, hay empleados no asalariados y hay asalariados no empleados. Entonces dice uno, a ver, ¿cómo es el tema? Porque a mí cuando me hablan de empleados, pues inmediatamente me traslado al Código Sustantivo del Trabajo y al tema del contrato laboral, donde hay un empleador o patrono, que llamaban antes, que era como feo ese nombre de patrono, pero se llamaba patrono y trabajador y ahora es empleador y empleado. Y no, resulta que yo puedo ser un asalariado, devengar el ingreso de mi sostén diario del contrato, de un contrato de trabajo, pero al final para la norma no ser empleado. ¿Cómo? Pues tan sencillo que cojo, si de los 100 que me entraron en el año, 21 provenían de una actividad diferente a la prestación de mi servicio, pues no soy empleado. Listo. Entonces dejo de ser empleado. No es que me vayan a botar de la empresa, ni me quiten las vacaciones, ese tipo de cosas. Pero viceversa, yo no tengo un contrato laboral, sino un contrato de prestación de servicios o el ejercicio de mi actividad como abogado y puedo adquirir para efectos fiscales la condición de empleado. Supónganse que el 100% de mis ingresos proviene de la actividad de dictar charlas a contadores. Entonces, en términos generales, si uno leyera la norma, yo tendría la condición de empleado en primera instancia, a pesar de que los señores de Word Office no me dan ni siquiera de los puntos esos que hablaron ahorita. Y yo sería un empleado.
Por contraposición a los empleados, la norma nos habla de trabajadores por cuenta propia. Y dice que trabajadores por cuenta propia son aquellas personas cuyos ingresos en el 80% o más provienen de unas actividades específicas que están determinadas en la norma. Por ejemplo, la agricultura. Entonces, si la mitad de mis ingresos proviene de las charlas que le doy a los contadores y la mitad yo vendo papa en Tunja, Boyacá, pues no soy empleado, pero tampoco soy un trabajador por cuenta propia. Entonces, soy lo que dirían vulgarmente un otro. Y ahí es donde empieza la interpretación de las normas bastante complejas. No sé si afortunado o desafortunadamente la DIAN va a reglamentar el tema. Y digo desafortunadamente porque publicaron un proyecto de decreto que se supone que está para la firma en presidencia. Algunas personas que lo vieron tuvieron la oportunidad de manifestarse y escribir, y me preocupa realmente que la reglamentación termine haciendo cosas más complejas que lo que tenemos hoy, De hecho, estaban tratando de reglamentar ahí una cosa que lo llamaban el ejercicio de la actividad profesional, de una profesión libre. Complejo eso porque cuando uno trata de decir que uno ejerce una profesión libre, cuando tiene una tarjeta profesional y resulta que es que yo puedo dar esta charla siendo abogado, pero no necesito tarjeta profesional para dar estas charlas. Entonces, si empiezan a reglamentar el tema, esperemos que sean más afortunados de lo que ha sido la ley. Por lo pronto, vámonos con la idea, señores, que cuando yo les hable de empleado no estoy hablando de un asalariado. Y que cuando hable de un asalariado no necesariamente estoy hablando de un empleado. ¿Ok? Es para que lo vayamos teniendo claro y sencillo, como dice el director de la DIAN. Bueno. Sigamos entonces en el tema de la depuración. ¿Qué hace la norma en el tema de depuración? Y los invito a que nos concentremos un poco en el tema del señor asalariado, del señor al que le pagamos salario. Lo primero que hace la norma es que cambia la calificación de los aportes a pensiones voluntarias, obligatorias y a cuentas AFC de un ingreso no constitutivo de renta a una renta exenta. Y entonces le dice a uno un ingeniero químico, ¿y cuál es la diferencia? Pues en principio es como nada, ¿no? Porque pues yo no pago sobre rentas exentas, pero tampoco pago sobre ingresos no constitutivos de renta. Entonces, poner a todos estos pobres senadores que son tan ocupados a discutir ese tema para cambiar el nombre, algo debe haber detrás del tema. Primer efecto de ese cambio del nombre. Usted tenía un activo por 100 y lo vendía por 200. Si va donde su contador le dice ganancia ocasional, ¿cierto? Entonces, si va donde su financial plan, el financial plan le dice, sí señor, su contador tiene toda la razón, pero entonces mándeme el 30% de los 200 a un fondo voluntario de pensiones. Y al final del año, entonces, su contador, ¿qué va a hacer? Va a coger ingresos 200, menos 100 de costo, menos 60, que son un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, y paga un impuesto de ganancia ocasional sobre 40. Hoy no lo puedo hacer, simplemente por el cambio del nombre. Pero realmente, ¿qué hay detrás de ese cambio del nombre en el beneficio? Yo creo, y pues afortunadamente todavía estamos en una democracia y uno puede opinar distinto, que no quisieron dar la pelea de frente sobre el tema de los beneficios. ¿Es válido? Uno como ministro de Hacienda o director de la DIAN o como inclusive como ponente podría plantear la necesidad de que quitemos los beneficios en las depuraciones, quitemos las rentas exentas o los ingresos no constitutivos de renta, quitemos el beneficio al ahorro, el beneficio para la compra de vivienda o las deducciones por la familia, por la educación, por la salud. Es válido y la gente que lo tenga claro, pero no, dije no, dejemos eso igual, pero por otro lado creemos el imán. Cuando yo creo el imán, digo que va a meter todo lo que sean ingresos. Si yo dejo calificado los aportes a pensiones como un ingreso que no constituye renta,
algún abogado podría decir un minuto, si un ingreso no constituye renta no es ingreso y entonces por lo tanto lo puedo restar del IMAN. Entonces mejor cambiémosle el nombre y entonces ya no lo llamamos como un ingreso que no constituye renta, sino como una renta exenta. Y creo que digamos ese era realmente el objetivo grande de cambiar la disposición y cambiar el nombre del beneficio. Lo segundo que tenemos en la depuración es que nosotros restábamos el 30% de la persona que ahorraba en un fondo o cuenta FC, el máximo que podía restar era el 30% de ese 100. Y sobre el 70 sacamos las rentas laborales exentas, que eran del 25%. Que además cuando uno revisa la historia de ese 25% es bien simpática, porque ¿de dónde salió que las rentas laborales son exentas en el 25%? ¿Por qué? ¿Por qué no dijeron el 30, el 12, el 8? ¿Qué hizo que metieran esa disposición? ¿Se acuerdan la ley 50 del 90? La ley 50 del 90 creó dos cosas simpáticas. Una, la retroactividad de las cesantías y dos, el salario integral. Cuando los senadores estaban trabajando en el salario integral dijeron, oiga, qué bueno, inventamos un nuevo modelo de pago y alguien dijo, uy, pero cuidado porque a los que tienen salario integral, pues fiscalmente los matamos. Y los matamos porque pues todo entra grabado, mientras que el que tiene salario tradicional, pues tiene unas cesantías que son exentas y unos pagos adicionales que son exentos. Entonces, ¿qué dijeron en ese momento? Dijeron, listo, el factor prestacional no va a estar grabado. Y entonces, como por un lado están los senadores, pero por el otro lado estamos los colombianos, entonces a uno lo llamaban, le decían, véngase a trabajar conmigo y le pago 10 millones. Uy, no, me mata fiscalmente esa vaina. No, tranquilo, porque es que aquí el factor prestacional es del 80%. Y entonces uno restaba el 80%. Entonces después dijeron, no, eso no pueden seguir haciendo eso, lo vamos a poner en el 30%. Entonces acá una norma que dice que todos los ingresos que no sean exentos por otras disposiciones, cuando provengan de relación laboral, son exentos en el 30%. Pero se les olvidó decir que era para el salario integral y quedó también para el salario tradicional. Entonces lo corrigieron y dijeron que es del 25%. Ya está corregido. Pero además, para evitarse el problema, le pusieron tope y le pusieron un tope en VTs. Y esa es como la historia de por qué tenemos hoy unas rentas laborales exentas del 25% con un tope, que además si era para el integral pues no tenía por qué tener ese tope, pero bueno. Ahí fue, digamos, disminuyendo el tema del beneficio. Lo que me dice la norma ahora es, no señor, ahora usted calcula ese 25%, no después de los aportes a pensiones, o sea, no es el 25 del 70, sino es el 25 después de que aplique las deducciones. Quiere decir que si yo aplico un 25 de una base menor, voy a restar menos, es decir, la base se va a volver mayor. Es decir, aumentan la base gravable del asalariado por vía de el cambio en el orden donde voy a poner las rentas laborales exentas. Es tan raro el tema que sale el ministro de Hacienda diciendo que a los trabajadores les fue muy bien con la reforma. Y la presidenta de la Asociación Bancaria de Colombia dice que van a recaudar más de 3.4 billones de pesos de más en los trabajadores. No sé cuál es el concepto de bien, pero así sale. Esto era lo que teníamos antes de la ley. Restábamos los aportes, todo eso que se llaman allá aportes, esos fondos de solidaridad pensional, fondo de subsistencia, aportes a pensión obligatoria y demás, aportes a fondos voluntarios y cuentas AFC, todo eso sumado no podía dar más del 30%, sobre la base restábamos las rentas laborales exentas y después aplicábamos las deducciones. Deducciones que eran plan obligatorio de salud, el 4%, que además aquí viene una cosa bien simpática. ¿Cuál es la naturaleza del pago que yo hago a salud para que por un lado eso lo maneje como una deducción, ese 4%, y en cambio el aporte a pensiones lo tuviera como un ingreso no constitutivo de renta allá arriba? Entonces tenía que tener como la misma naturaleza. Pero bueno, primero fue vía conceptos de la DIAN y después se sacó una reglamentación específica que dijo que yo podía llevar como deducción el 4%, que es el pago que hago, el pago obligatorio de salud. También podía deducir que era vivienda o salud y educación. La copulativa y la disyuntiva de las letras eran importantes. ¿Por qué? Porque si yo devengaba más de 4.700 VTs en el año anterior, no podía deducir sino vivienda.
Y si había devengado menos de 4.700, podría deducir vivienda o salud y educación. ¿De acuerdo? Con unos topes hasta el 15% del ingreso grabado y demás. ¿Qué hizo la reforma? Sobre el primer punto, ahí yo lo tengo como un ingreso no constitutivo de renta, los aportes a Fondo de Solidaridad Pensional y demás, porque hay un fondo de pensiones o dos fondos de pensiones que sostienen eso. Sin embargo, yo creo que esos son rentas exentas también, pero pues no le vamos a poner mucho problema porque el efecto es el mismo. Después voy a restar las rentas exentas que no sean exentas por otras disposiciones, o sea, ese 25%, o sea, voy a tener dos lugares de rentas exentas. ¿Ok? Las primeras rentas exentas son los aportes a pensiones y a fondos voluntarios. Ahora miramos en qué términos lo vamos a hacer. Después sobre eso voy a aplicar las deducciones y después voy a sacar el 25% de otras rentas exentas. Tengo dos órdenes distintos para sacar las rentas exentas. Sobre las deducciones, ¿qué dijo la norma? Primero miremos qué no dijo. No dijo nada de los obligatorios a salud. Entonces, algunas personas dicen, no, ya no se puede deducir el 4% porque la norma no dice que se pueda deducir el 4% en salud. Tampoco dijo que no se podía y no lo derogó. Entonces, yo sostengo y creo que hoy es válido seguir diciendo que puedo llevar el 4% como deducción en el tema de salud. ¿Qué dijo de vivienda? Copió lo que había, en el sentido de que yo puedo deducir hasta 100 VTs mensuales, 1.200 VTs en el año por intereses de vivienda. Pero desaparecen la I y la O. Ahora yo puedo deducir vivienda más las demás deducciones. ¿Qué dijo de salud? De salud dijo que yo podía deducir hasta 16 VTs. Que yo haga por el pago de salud, se entiende pago de salud el mío, el de mi cónyuge y hasta 2 hijos, y desapareció la deducción por educación, que conceptualmente me parece muy triste, porque en un país como el que tenemos, que no estimulemos tampoco la educación, por Dios, pues debe ser por lo barato de las matrículas universitarias que lo restaron. ¿Eso qué quiere decir? Que un hombre soltero que está pagando su educación, pues no puede llevar eso como deducción. A cambio de eso, nos trajeron una nueva deducción que se llama la deducción por dependientes. La deducción por dependientes la establece en el 10% del ingreso bruto con un máximo de 32 VTs, es decir, 800 y pico mil pesos. Mejor dicho, quien gane de 850 para arriba solo va a poder deducir como dependientes 858.000 pesos. No importa el número de dependientes, no importa la cantidad de dependientes que tengamos. Pueden ser 1 o pueden ser 10, es la misma cantidad. Respecto de dependientes, ¿qué decía la norma y cómo se ha venido complementando con el decreto 099? Lo primero que dijo es que yo puedo tener como dependientes a mis hijos menores de edad. Cuando yo iba a las aulas de derecho allá me decían que el orden de las normas, la pirámide kelseniana que llamaban, es que constitución mata ley, ley mata decreto, decreto mata resolución, ¿cierto? O sea que una resolución no puede acabar un decreto no puede cambiar una ley no puede cambiar. La ley lo que dijo en materia de dependientes es que si yo tengo un hijo menor, pues lo puedo deducir, punto. Ya sacaron decreto reglamentario. Y dice que una persona que sea deducida por un contribuyente no puede ser deducido por otro. Eso quiere decir que si mi señora y yo tenemos un solo hijo, pues a alguno de los dos le toca escoger quién lo deduce. Así de simple, a pesar de que la ley no lo dijo. Es más, la ley no dijo sino simplemente que se tuviera como deducción el hecho de tener un hijo menor de 18 años, punto. Ya el decreto dice que yo tengo que certificar bajo la gravedad de juramento que además ese es mi dependiente. No puedo jurar uno lo que no ve, imagínense. Ahora nos toca es pedirle el certificado al empleado y decirle, por favor, dígame, si usted tiene dependiente, dígalo, identifique ese dependiente que es menor de edad y además dígame que no está siendo tenido como dependiente por su señora. ¿Ok? También puedo tener como dependiente hijos entre 18 y 23 años que estén estudiando. Entonces,
Antiguamente nosotros le pedíamos a nuestros trabajadores que trajeran el certificado que nos demostraba cuánto había costado la matrícula. Hoy no, simplemente tráigame un certificado que demuestre. Uno, que demuestre que es el hijo, que es el registro civil. Y dos, que está estudiando, y que está estudiando en una entidad reconocida por el Estado. Ya no me interesa el valor, porque la deducción va a ser el 10% máximo los 32 VTs. También me dice que puedo deducir hijos mayores de 23 años que sean dependientes por factores físicos o psicológicos certificados por medicina legal, de niños con incapacidades. También me deja llevar como dependiente al cónyuge o compañero o compañera permanente que sea dependiente mío por factores económicos o por factores físicos o psicológicos. Factores económicos, y acá sí es una maravilla, y me encanta dar esta charla donde los contadores, es que tienen que certificar por un contador que la persona no tuvo ingresos superiores a 260 VTs el año pasado. Chévere. Yo tuve la oportunidad de estar muy cerca del gremio de los contadores porque fui miembro de la Junta Central de Contadores. Yo era abogado, imagínense lo que me decían los contadores ahí. Nunca entendí qué firme, pero yo era parte de la Junta. Pero de lo único que me quedó claro es que lo que hace un contador es que un contador es un notario que da fe pública de que las cosas están bien hechas. Yo juro bajo la Biblia que he visto la contabilidad y los procesos y que todo está cumplido. Ahora se van a volver, ahora sí todos vamos a tener que tener un amigo contador. Oiga, ¿jura que mi señora no recibió tanta plata el año pasado? Imagínense el problema en el que los pusieron. Si uno fuera absolutamente rígido en la materia, uno que tendría que decirle al amigo, listo, yo le doy el certificado, pero entonces dígale a su señora que vaya y jure que ella no tuvo esos ingresos. Y yo juro que ella juró. Porque es que pedirle un certificado, ¿cómo hace un contador? O si ustedes tienen la respuesta a la salida, me encantaría que me lo dijeran, es ¿cómo certifican que un fulano no tuvo esos ingresos? Es casi un imposible. Bueno, adicionalmente puedo deducir el padre también o el hermano por las mismas condiciones que puedo deducir a la cónyuge, que es por factores económicos o por dependencia física o psicológica. Fíjense el problema de tratar de sacar la ley como la carrera. Si yo tengo un hijo incapacitado, tan incapacitado es que no puede estar estudiando y tiene 19 años, no lo puedo deducir. Porque la ley habló de menores de 18 o de 18 y entre 23 que estén estudiando o mayores de 23 incapacitados. Pero además miren una cosa más simpática. Qué bueno que lo dejen a uno ser solidario con los hermanos. Yo no puedo deducir un hermano que esté sobado, eso me gusta. Pero un hijo, bótenlo de la casa. Porque un hijo sobado ustedes no lo pueden ayudar para efectos de esto. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque mayor de 23 no puede a menos que sea incapacitado. Bueno. Ahí les dejo el temita del certificado bajo la gravedad de juramento. Los felicito, bienvenidos. Y espero que en el futuro verlos con sus amigos y vecinos certificando que la suegra no tuvo los ingresos. Vámonos a los fondos voluntarios de pensiones. Los fondos voluntarios de pensiones era muy fácil. Esta ley, primero que la idea era ir disminuyendo la cantidad de normas y lo que hemos hecho es aumentarlas. Los artículos de los fondos voluntarios de pensiones y cuentas AFC son espectaculares porque son como de 4 páginas cada uno. Afortunadamente lo hicieron así. Imagínense que ustedes hubieran hecho un aporte hace 6 años a un fondo voluntario de pensiones y la norma pretendía que los aportes se permanecieran 20 años en los fondos. Ustedes iban hoy a un fondo y con toda razón un fondo le iba a decir, usted solo lleva 6 años. Y la ley a partir del 1 de enero rige. Si hubieran dejado 20 años y no hubieran aclarado qué pasaba con los aportes anteriores, a usted le hubiera tocado esperar otros 14 años para poder acceder a su plata. ¿Qué dijo entonces la norma? La norma dijo, sobre lo que había, ¿qué había? Aportes son un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, hasta el 30% del ingreso, deben permanecer en el fondo por un plazo de 5 años como mínimo y pueden salir con anticipación sin que sea un ingreso gravado si lo hacen para la compra de vivienda
o en el caso de muerte o incapacidad que dé derecho a la pensión. ¿Qué significa esa parte tan rara al final? Simple, que si usted se incapacita, le dan una pensión por invalidez, usted puede ir y sacar plata del Fondo Voluntario de Pensiones aunque no lleve 5 años y es exenta. ¿Ok? Eso decía la ley. Menos mal se lo aprendieron, porque eso quedó igualito. Igualito para todos los aportes que se hicieron hasta el 31 de diciembre del año pasado. No hubo variación, no cambia para nada para los aportes hasta el 31 de diciembre. Y hago esta distinción, primero porque la ley la hace y segundo porque es muy importante, ahora que veamos con los aportes nuevos, cómo es solo para los aportes nuevos. No podemos confundir, ya los fondos van a tener que decir, estos fueron aportes antes del 31 de diciembre o aportes después del 31 de diciembre. ¿Qué dijo? Dijo más o menos lo mismo en temas del 30%, lo estableció que ahora que eran rentas exentas, que lo veíamos al principio de mi conferencia, pero le puso una limitación de 3.800 VTs al año. Y hay gente que dice, no, acabaron con los fondos de pensiones. Ya uno no puede ahorrar sino 100 millones al año. ¡Qué vaina! Lo acabaron. Ojalá en Colombia, al menos el 10% de la población colombiana pudiera ahorrar 100 millones de pesos al año. Yo creo que es una cifra buena. Efectivamente le pega muy duro a los grandes salarios, le pega más duro a los grandes salarios que el tal imán. Ahora vamos a ver lo del tema del imán, lo que les pega realmente que no puedan restar el 30% realmente de sus ingresos. Pero la cifra de 100 millones de pesos hoy es una cifra buena para el que está ahorrando para el largo plazo, ¿cierto? Dijo que podía retirarlos solamente cuando cumpla 10 años, ya no 5. Pero dejó la posibilidad de retirar la plata con beneficio para la adquisición de vivienda, inclusive el leasing habitacional, que antes había dudas al respecto, ya lo deja claro. También lo deja retirar en caso de muerte o incapacidad que dé derecho a la pensión, pero además trae una cosa muy, muy interesante. ¿Qué es lo interesante que trae? Dice que también se puede retirar en el caso de cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación debidamente certificado de acuerdo con el régimen legal general. ¿Qué quiere decir eso tan raro? En Colombia, hasta ahora, no sé si ya habrán aprobado la reforma de las pensiones, porque aquí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, existen 2 regímenes de pensiones para los mortales. Hay 2 regímenes de pensiones para los mortales. Exclúyanse magistrados y senadores. Los mortales nos pensionamos de 2 formas distintas. O con el régimen que llamamos régimen de prima media con prestación definida, más conocido como el régimen del Seguro Social, que ya no es Seguro Social, ¿no?, sino Colpensiones. Okay. Y el régimen del ahorro individual con solidaridad, que es el régimen de los fondos. ¿Cómo cumplo yo los requisitos para acceder a la pensión de jubilación en el régimen de prima media? Fácil, edad y semanas cotizadas. No nos enredemos, a partir del 2014 mujeres 57 años, hombres 62 años de edad y 1.300 semanas cotizadas, punto. Las mujeres dicen, no, nos van a subir la edad, qué cosa tan terrible. Se las debieron haber subido hace rato. Con el perdón de las mujeres. ¿Por qué? Y les voy a explicar por qué y qué pasa en los fondos. Yo no soy antifeminista, por el contrario, soy el más feminista de todos. Lo que pasa es que a las mujeres las han tumbado con el régimen hace tiempos. Porque es que las mujeres viven más que los hombres y se pensionan antes. Eso quiere decir 5 años menos de ahorro y 10 años más de vida. Con la misma plata, ¿cómo pretenden que les den mejor pensión que la de los hombres? Las tienen absolutamente sobadas. De hecho, ustedes sabían que en los fondos de pensiones en principio no pueden pensionarse sino a los 60, porque el bono pensional se redime a los 60. Pero eso demuestra que las mujeres colombianas son realmente menos bravas que las mujeres en Grecia o que las mujeres. En otra parte se había armado un rollo terrible por el aumento de la edad. Eso va a seguir cambiando seguramente, pero hoy básicamente está edad y semanas cotizadas. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo 58 años de edad y empiezo a ahorrar en un fondo de pensiones o en una AFC. En 4 años
Voy y le digo a Colpensiones, certifíqueme cuántas semanas tengo. Tiene 1.400 semanas. ¿Cuáles son los requisitos? Edad y semanas. ¿Cómo demuestro la edad? Registro civil. Entonces yo cumplo los requisitos para acceder a la pensión. No me he pensionado, pero cumplo los requisitos. Eso quiere decir, señores, que yo puedo coger ese certificado, ir a mi fondo de pensiones y decir, retiro toda la plata, inclusive la que aporté ayer, aunque no lleve 10 años. Es muy bueno. Y es muy bueno cuando yo estoy estableciendo programas de ahorro que empaten con la edad de la pensión. ¿Por qué? Cuando yo les decía que uno ahorraba 5 años, realmente se volvía a 10. ¿Por qué? Porque el último aporte tenía que sacarlo 5 años después. Entonces, si yo quería acceder a toda la plata, me tocaba era 5 años después del último aporte. Si yo quería, voy a ahorrar la plata para comprar una tienda, una carpintería, la finca, la oficina, lo que quiera que vaya a hacer en el momento de mi retiro de lo que estoy haciendo hoy, no de mi retiro para la casa, sino el retiro de lo que estoy haciendo hoy, pues ahora sí puedo establecer un programa de ahorro que me permita el día que me vaya a pensionar acceder a todos los recursos. Ah, no, lo quiero porque me voy a dar un viaje, un año, la vuelta al mundo. Los puedo retirar todos, ese día. Pero además decíamos que hay 2 regímenes. El de ahorro individual con solidaridad. ¿Cuál es el requisito para pensionarme yo en un fondo obligatorio de pensiones? Tener un capital que me garantice una pensión del 110% del salario mínimo legal. Esta cifra le puede sonar muy grande a los más jóvenes, pero les digo con toda seguridad que se logra fácil esas sumas. Un hombre de 50 años, 200 millones, una mujer, 193 millones de pesos, para poder acceder a una pensión del 110% del salario mínimo legal. Quiere decir eso, que yo, que tengo 50 años, tengo 300 millones en mi fondo obligatorio con el bono, podría hoy ir a decirle al fondo, certifíqueme que yo cumplo los requisitos para acceder a la pensión. Como cumplo los requisitos, podría acceder a los recursos de mi fondo voluntario de pensiones que no llevan 10 años. Pregunto, hoy llevo 5 años aportando en el fondo voluntario de pensiones. Hoy tengo 300 millones en el fondo, tengo 50 años de edad. ¿Podría sacar toda la plata del fondo voluntario de pensiones con beneficio fiscal? No, porque es solo sobre los aportes a partir del 1 de enero de este año, no sobre los aportes que se hicieron hasta el 31 de diciembre del año pasado. Y por eso la distinción. Esto tan bueno solo es para los aportes que se empiecen a hacer desde este año. Habrá gente que dice, ay no, pero pues la embarrada, ¿no es que yo ya estoy pensionado? ¿Eso quiere decir que tiene los requisitos para acceder a la pensión o no? Entonces un pensionado podría meter una platica este año y sacarlo el año entrante, ¿no? Con beneficio, porque cumple los requisitos. Tan los cumple que es pensionado. Bueno. ¿Qué dijo respecto de las cuentas AFC? Sobre esto hay unas historias bien simpáticas porque la cuenta AFC es la cuenta de ahorro a fomento de la construcción que administran básicamente los bancos, ¿cierto? ¿Quién creó las cuentas AFC? Las creó el que es hoy presidente de la República siendo ministro de Hacienda. ¿Y para qué las creó? ¿Las creó para fomentar la vivienda o para fomentar la construcción? Pues se llama cuenta de ahorro fomento a la construcción, no ahorro fomento a la vivienda. Cuando está en la discusión de la norma, el doctor Ortega, director de la DIAN, tuvo la oportunidad de manifestarse sobre las AFCs y decía que eso era el colmo, porque eso no había servido para dar vivienda y que con eso solo se hacían casas en Anapoima. Es que Anapoima también es Colombia y allá también se acabó el desempleo a punta de casas. Y lo que estaba estableciendo la norma es que yo podía adquirir una vivienda, pero no para habitarla. En cualquier parte podía adquirir una casa. Con respecto a esto, la norma que dijo hoy, mantuvo el mismo 30%, igual que los fondos voluntarios de pensiones, también es renta exenta, pero fíjense lo que empezó a decir ahora tan simpático, es la adquisición de vivienda es para la adquisición de vivienda del trabajador. Yo creo que lo que quisieron decir ahí fue para la adquisición de la casa de habitación del trabajador, pero no lo dijeron. Me preocupa que a futuro lo quieran interpretar como eso, como la casa de habitación. Eso
impediría que de alguna manera una persona que vive en Bogotá, tiene sus negocios en Bogotá, su trabajo en Bogotá, su familia en Bogotá, compre una casa en Anapoima. Sin embargo, si nos ponemos creativos, si me lo permiten, pues ahí dice que es para la compra de la casa de vivienda del trabajador, ¿cierto? Yo la compré en Anapoima, pero hacía mucho calor, entonces me vine a vivir a Bogotá otra vez. O sea, no perdería el beneficio fiscal como tal. Ante una creatividad hay que salir con otra. Entonces, yo lo que le diría a la gente es, esperemos cómo decanta un poco el tema, pero si va a comprar una vivienda que no sea en su lugar de residencia, en su ciudad, pues páselo a través del Fondo Voluntario de Pensiones. Le vamos a pagar a las AFC lo que hacían con los fondos antes. Antes de los fondos voluntarios se dan la plata para la AFC. Ahora le decimos a la AFC, no, pásela al fondo, porque en el fondo simplemente dice para adquisición de vivienda, no adquisición de vivienda del trabajador. ¿Ok? ¿Qué trajo bien interesante aquí? Las personas que están cambiando de vivienda, que es bastante lógico que se dé en estos años en Colombia con todo este movimiento que ha tenido la finca raíz. Una persona que tiene una casa valuada en 300 millones, que la vende en 420 fácilmente, y está adquiriendo una casa de 500, pues esos 120 millones eran ganancia ocasional y tenía que pagar un impuesto, pues que no tenía razón de ser si la intención era cambiar su vivienda por otra. La norma trajo una disposición específica para eso, es, si su casa de habitación o su apartamento, eso sí, casa de habitación, usted la está vendiendo y está generando una ganancia ocasional, si esa casa tiene un avalúo catastral de menos de 15.000 VTs, algo así como 400 millones de pesos, los primeros 7.500, que son como 200 millones de pesos, no pagan ganancia ocasional si usted dedica toda la plata a la cuenta AFC y de la AFC la saca para la compra de otra vivienda o para el pago del crédito que tenía con la casa que está vendiendo. Creo que es un muy buen beneficio para la gente que está haciendo el cambio de su vivienda por otra. Hay que aprovecharlo, hay que utilizarlo y además pues le va a permitir a la gente de alguna manera, pues a tasas de hoy es el 10% de la ganancia ocasional lo que se estaría ahorrando. Yo podría vender una casa en 700 millones, que la tengo en 400 millones y utilizar el beneficio, sí, solo que utilizaría el beneficio sobre los primeros 200 millones porque los otros 100 estarían grabados. Ahora, si la casa tiene valor catastral por encima de los 400 y pico millones, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque es parte de la condición para que el beneficio opere. Adicionalmente, y no entendemos por qué la norma trae una cosa aquí simpática, y es la siguiente. Cuando yo ahorro en un fondo voluntario de pensiones, y ubiquémonos antes del 31 de diciembre del año pasado, decía que si yo sacaba la plata antes de 5 años, será un ingreso grabado en ese año y está sometido a retención en la fuente. Hoy tendría que meter ese ingreso supuestamente en mi depuración como ingreso total en mi depuración ordinaria y en el IMAN, porque es parte de los otros ingresos. Sin embargo, en las cuentas AFC dice que no obstante que se haya grabado y que se le haga retención, si yo saco plata que aporté antes del 31 de diciembre y la saco antes de que cumpla 5 años, pues será un ingreso grabado, pero no suma para el IMAN. No suma para el IMAN. Sí suma en el ordinario, pero no suma para el IMAN. ¿Por qué la distinción entre el fondo y la AFC? No sé. De hecho, algunos fondos dicen, no, pues entonces nosotros aplicamos lo mismo. Yo prefería irme por lo conservador. Y si tengo una persona que tiene una plata en un fondo voluntario, aportada antes del 31 de diciembre del año pasado, y la va a sacar sin cumplir el requisito de permanencia, pues pasémosla por la AFC y sáquela por la AFC y se evita el problema de tenerla que sumar en el IMAN. Digamos que sería como lo más prudente para hacer. Dejamos depuración, fondos voluntarios y cuentas AFC y nos concentramos un minutico en el tema de la retención. Afortunadamente a ustedes no me toca explicarles qué es la retención en la fuente y el sistema 1 y el sistema 2, que deberían saber todos los colombianos que son asalariados. Pero esa es la pregunta más chévere de hacer cuando uno está asesorando a alguien, porque uno le pregunta, ¿qué sistema de retención te aplican? Y entonces quedan grogues. No lo sabe nadie, no lo sabe ni el presidente de la compañía. La única persona que sabe es Juanita, la de nómina. Ella es la única que sabe. Entonces uno le dice, ¿cuál es el porcentaje que te aplican? Llamen a Juanita, que Juanita es la única que sabe. ¿Tienes deducciones? Yo mando todo, pregúntenle a Juanita. Todo lo tiene allá, es Juanita la de nómina. Hoy a cada persona le va a tocar ser mucho más
consciente de su tema, y lo vamos a ver en un ejercicio final aquí, cómo los números cambian radicalmente si tengo o no tengo una deducción, o si tengo un sistema de retención 1 o 2 y demás. En el sistema de retención 1 o 2, para efectos de lo que sabíamos, tranquilos, no cambió nada, todo sigue igual. Sistema de retención 1 o 2 para los empleados, todo sigue igual. Para los asalariados, perdón, ahorita hablamos de empleados. Solo que no quiero estar en el puesto de nómina en el mes de junio. ¿Y por qué no quiero estar en el puesto de nómina si no nos sacan un reglamentario que nos aclare el tema? ¿Se acuerdan cómo calcula uno el sistema 2? Cojo todo el total de ingresos grabados, los divido por 13, aplico las deducciones que haya que hacer y demás, ¿cierto? Pero resulta que es que tengo 6 meses en que la renta laboral exenta la aplicaba antes de las deducciones y 6 meses en que la renta laboral exenta la voy a aplicar después de deducciones. Entonces unos dicen, no, la ley entró en vigencia, entonces yo voy a calcular el porcentaje con lo que dice la ley ahora. Entonces cojo los ingresos de los últimos 12 meses y voy a restar las rentas laborales exentas por allá abajo. ¿Y por qué me van a poner ahora a mí una renta de exentas menores si el año pasado yo no tuve esas rentas exentas en ese valor? Entonces otros dicen, no, hagámoslo como Salomón. Aquí, a nosotros nos gusta lo de Salomón después de que oímos a la Corte Internacional, pero lo del tema del salomónico fácil, pues dividía lo del año pasado por 6.5 y lo de este año por 6.5, porque ¿qué hacemos? No sé cómo lo irán a reglamentar, pero es, digamos, lo único extraño que tenemos respecto del sistema 2 de retención para tenerlo en cuenta en el mes de junio, y de ahí en adelante pues ya no tendremos problema. Cuando uno cogía las normas en el tema de la retención en la fuente para asalariados, la norma era casi tan sencilla como esto: los pagos que se le hagan a un asalariado se tendrán en cuenta la siguiente tabla, una cosa así. Como nos pusimos creativos, dijimos lo siguiente, dijimos: tarifa de retención, la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, efectuada a personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados, será la siguiente, y aplica la tabla. Entre más sabe uno, más lo puede enredar. Yo le puse a mi hijo que tiene 19 años, le dije, oigan, ¿qué cambia? Y dice, no papi, igual, está igualito que la vez pasada. Leámoslo. Pagos originados en relación laboral o reglamentaria. Entonces, solamente los pagos que yo puedo hacer por un contrato de trabajo. Pero además es solamente para el que tenga la categoría de empleados. ¿Yo puedo tener un asalariado no empleado? Sí. Entonces, si nos ponemos no creativos, sino solo a leer la norma, no podríamos aplicar esa ley para los empleados, a los asalariados no empleados. Y tampoco para aquellos que no son empleados, no siendo asalariados, perdón, si tienen la condición de empleados. Yo le voy a pasar una cuenta de cobro aquí a los señores que no me dieron los bonos esos famosos por vender software, y les voy a decir que tengo la condición de empleado, pero no me podrían entonces aplicar eso tampoco, porque ellos no me están haciendo un pago originado en una relación laboral. Por eso les tocó sacar un reglamentario. Vamos a mirar en qué termina el tema del reglamentario ahorita. ¿Qué hay de nuevo adicional en el tema de la retención en la fuente? Pues que creamos la famosa retención mínima para todos los que tengan la condición de empleados y sean declarantes del impuesto de renta a partir del 1 de abril de este año. Por ahí es que entonces nóminas han dicho, no, todo empieza el 1 de abril, por ahora todo sigue igual. No, todo empezó el 1 de enero. Otra cosa es que retención mínima la vamos a aplicar desde el mes de abril. ¿Qué es retención mínima? Simplemente, señores, hagamos otro ejercicio de depuración, cogemos el total de ingresos, restamos aportes a la seguridad social, pensión y salud, el 4 y más el 1 o el 1.2, 1.4, etcétera, hasta el 10, y sobre esa base vamos y aplicamos la tabla de retención mínima. Si la tabla de retención mínima le da un valor mayor que la depuración ordinaria, pues hacemos por la mínima. Si la ordinaria es mayor, pues seguiremos con la mayor. Ese es el truco básico del tema de la retención mínima, no hay nada más raro ahí. Mejor dicho, quisieron desconocer parte de lo que yo restaba aquí, por el otro lado, pero aplicaron otra tabla. El problema de esto es que, mal entendido, hace que haya titulares en el periódico como ya no se tienen en cuenta ninguna deducción para depurar la renta. Y eso es falso.
Eso sería cierto si la tabla de la retención fuera la misma, pero como es una tabla distinta, ahora vamos a ver en qué casos sí se ve afectada por la retención mínima y en qué casos no. Y por último, para completar el tema de la retención, habló de pagos mensualizados. Pues que es facilísimo, coja el tiempo del trabajo y divídalo por el número de meses y eso le da el valor y ya. El problema es cuando usted no sabe el número de meses o no sabe el valor. Porque es que yo puedo contratar a una persona y decirle que le voy a pagar 10 millones más el 80% del resultado del proceso. Y no le pongo límites al proceso. Puede ser en 2 meses, 6 meses, 1 año, 5 años. Ahí tenemos problema para la interpretación del pago mensualizado. En términos generales, yo he querido hacer un resumencito del tema de retención así. Digamos que somos los empleados, trabajadores por cuenta propia y los otros. ¿Ok? Trabajadores empleados. Puedo tener relación laboral u otra relación. Si tengo relación laboral, pues seguiremos con la tabla procedimiento 1 o procedimiento 2 y a partir del mes de abril, si la persona ha manifestado ser declarante, tendré que compararle contra la mínima. Ojo, porque no vale únicamente que la persona declare que es o no declarante. Si a mí, por los ingresos del año pasado, me consta que tiene que ser declarante, también tengo que controlar eso, yo como pagador. Ahora, en el tema de los empleados no asalariados, es decir, los que no tienen relación laboral, como por ejemplo el suscrito, ¿cierto? Yo en principio podría decir, bueno, yo soy empleado porque el 100% de mis ingresos provienen de dar charlas, entonces yo tendría la posibilidad de que me apliquen la retención en la fuente como asalariado, obviamente por el sistema 1, por el procedimiento 1 nomás, y le pasaría en mi cuenta a partir del mes de abril a los señores que me van a pagar la charla, diciéndoles por favor, para efectos de la retención, tenga en cuenta que soy empleado y que el año pasado tuve ingresos superiores a 4.073 VTs o no. Si manifiesto que tuve ingresos superiores a 4.073 el año pasado, pues entonces se compararán contra la mínima. Si no, no compararán contra la mínima. ¿Por qué el decreto dijo esto? Porque la ley lo que dice es que si soy declarante. Pero el decreto lo dijo porque es que resulta que a mí me puede ir muy bien este mes y sacar muchas charlas y creer que voy a ganar mucha plata y que voy a ser declarante, pero puede que al final del año resulte que no soy declarante. Entonces por eso me lo están comparando es contra los ingresos del año inmediatamente anterior. Ahora vámonos para el último renglón antes de irnos al de la mitad. Entonces trabajadores por cuenta propia siguen pues las reglas generales de la retención dependiendo de la actividad. Y los que no son empleados, en principio, si tienen relación laboral, pues tendrán el procedimiento 1 o 2 y no deberían tener retención mínima. No deberían tener retención mínima. Y los no empleados que tengan otro tipo de contratos, pues tendrán el régimen general. Eso debería funcionar así. Esperemos a ver un poco el decreto reglamentario de empleado y no empleado, a ver si termina por confirmar lo que aquí estamos haciendo. Yo creo que la idea era tratar de semejar un poco y de dar un panorama un poquito más claro de todo lo que está en las normas. Además de la retención, entonces crean el imán. Una maravilla invento. El impuesto mínimo alternativo nacional, básicamente, ¿qué es lo que hace? Simplemente lo que hace es que para hacer más sencillo el tema, usted hace una declaración y hace otra. Y en la otra lo que hace es que solo resta, coge todos los ingresos y solo resta lo que la ley le permite restar, haya una nueva base y va a otra tabla y compara. Si el impuesto de renta por la ordinaria es mayor que el imán, paga por la ordinaria. Si es mayor la del imán, pues paga por el imán. Ahí es donde quedó la sensación de que lo que no quisieron fue dar la pelea de decir si quitábamos o no algunos beneficios o los disminuíamos. El imán es un sistema presuntivo y obligatorio, no presuntuoso, que es distinto. Presuntivo es que no me admite, digamos, pruebas en contrario, solamente puedo poner ahí lo que la ley me dice, y la ley me dice ponga todos los ingresos y reste lo que yo le permito restar, no permite ninguna otra depuración. Y es obligatorio porque si yo tengo la condición de empleado, no de asalariado, sino de empleado, y soy declarante, tendré que presentar declaración por el ordinario y declaración por el imán. ¿Qué puedo restar?
En términos generales, los mortales solo vamos a restar para el imán los aportes a la seguridad social, básicamente. ¿Qué otro? Hay unos mortales que lo hacen, es los aportes a la seguridad social de la empleada del servicio doméstico. El problema de esto es, uno, que debería tener la afiliada a lo que llamábamos antes riesgos profesionales, ahora riesgos laborales. El primer trabajo es afiliarlas. El segundo trabajo es que ellas quieran afiliarse al seguro porque no, que me saca el CISBEN, no, doctor, no me pague. Entonces se vuelve una cosa complejísima. ¿Qué más puedo restar? Sí, la ley me deja restar otras cosas como si fueran muchas. Por ejemplo, los gananciales. ¿Qué son los gananciales? Una gente dice, la ganancia ocasional por separarme. Sí, más o menos es eso, pero no es una ganancia ocasional. Lamentablemente uno solo recibe gananciales una vez en la vida, ¿no? Bueno, hay una gente que más porque se casan jóvenes y a menudo, pero a cada uno solo una vez. Ganancial es lo que me corresponde a mí cuando se liquida la sociedad conyugal. Algunas personas dicen, claro, lo que hereda uno del cónyuge. Uno no hereda nada del cónyuge. Tan uno no hereda nada del cónyuge que el cónyuge ni siquiera es un pariente, ¿sí sabían, no? Yo tengo parentesco de afinidad con mi suegra y en cambio con mi señora ella es la cónyuge, ni siquiera pariente es. Uno de los temas que más ve uno aquí es que dicen, ay, mi marido sí es el colmo, él compra todo y lo pone a nombre de él. Fresca vieja que la mitad es suya, tranquila. Tan es suya que cuando se muera el fulano, no es que usted herede la mitad, es que eso es suyo, y tan es suyo que no paga impuestos, por eso se llaman gananciales. Eso es suyo, no me preocupe. ¿Ok? Entonces los gananciales, pero pues los voy a restar una vez en la vida. ¿Qué más puedo restar? Puedo restar los dividendos y participaciones no grabadas. Y acá hay una cosa importante porque además hay una nueva forma de calcularlos. Pero digamos básicamente dividendos de Ecopetrol y esas cositas que tenemos en bolsa nos funcionan. Indemnizaciones por seguro de daño en lo que es daño emergente, no lo que es el lucro cesante. Los aportes a la seguridad social. Este sí es muy importante. Los gastos de representación exentos. Uno no puede ser senador de la República sin gastos de representación exentos. Okay. ¿Cómo hace uno para ejercer la política? Entonces, ellos sí pueden restar, digamos, ese tipo de gastos. Los pagos catastróficos por salud, eso está reglamentado. Las pérdidas sufridas por desastres naturales y los aportes a la seguridad social de la empleada del servicio doméstico. Una vez que encuentro esa base, voy y aplico mi tabla. Y mi tabla es otra tabla totalmente diferente. Fíjense lo bueno que es traer nueva legislación para hacer las cosas sencillas. Antes teníamos una tabla que era como un cuaderno, ¿no? Había que buscar uno en qué renglón estaba. Y logramos ponerla en 3 renglones. Esa se mantiene para la renta. Pero ahora vamos para el imán y sacamos otro cuaderno. Porque esta es otra, en vez de haberla sacado por lo menos en los 3 renglones. Entonces volvimos a sacar en el imán otra tabla. Si me da más por aquí, pues pago más por aquí. Y más, sí, y más, pero no se escribe así, ¿no? Es el impuesto mínimo alternativo nacional. ¿Qué es el IMAS? El IMAS es, ustedes lo saben bien, beneficio de auditoría para las personas naturales que tienen la condición de empleados y viene un problema. Para los que tengan ingresos brutos inferiores a 4.700, dice el artículo 330, y el 334 dice, para los que tengan renta gravable alternativa inferior a 4.700. ¿Cuál norma debo aplicar? Están en la misma ley. Pues ahí me tocó coger una normita que es reciente, de 1887. Esa norma la hicieron al mismo tiempo que hicieron el Código Civil, que dice que uno puede perseguir a la abeja reina del panal propio si se va en terreno ajeno, más o menos así. ¿Para qué me sirve esa norma? Para decir que si los señores la embarran y ponen una cosa en el artículo 1 y otra en el artículo 2, pues aplico el artículo 2. Pues porque no puedo aplicar las dos. Eso quiere decir que para nuestros ejemplos aplicaríamos el 334. En términos de eso yo diría que el IMAS es para personas que tengan la renta gravable alternativa inferior a 4.700, no el ingreso gravable, no el ingreso, sino la renta gravable alternativa. ¿Cuál es la renta gravable alternativa? La misma base del imán, es decir, el total de ingresos menos los aportes a la seguridad social. ¿Ok? Simpático porque el IMAS,
lo que dice es que si yo me voy por el IMAS, mi declaración de renta queda en firme a los 6 meses. Buenísimo. Pero lo mejor de todo es que no tengo que presentar la ordinaria. En cambio, en el IMAN, que es obligatorio, tengo que presentar la ordinaria y el IMAN. Claro, esto significa que tengo que pagar mucho más por el IMAS, ¿cierto? Porque si no, pues no entendería uno para qué hacen un IMAS, pues para pagar uno menos y además dar menos datos. Ya vamos a ver la norma. IMAN e IMAS, la misma tabla, pero la misma depuración, pero se va a otra tabla distinta que se supone es más alta que el IMAN. En los trabajadores por cuenta propia, la tabla depende de la actividad y hay unas depuraciones distintas dependiendo de cada tipo de actividad. Fíjense que los trabajadores por cuenta propia no tienen IMAN, pero sí tienen IMAS. No sé si fue que se les olvidó o que se les coló esto, nunca pueden entenderlo. Pero miren, este cuadrito lo estábamos haciendo hoy trabajando en esto. ¿Qué dice este cuadrito? Este dice en una persona que no tiene deducciones, sino básicamente las únicas deducciones que tiene es el plan obligatorio de salud y el 25% de rentas laborales exentas, y estoy haciendo es un cuadro básicamente para un asalariado. La línea roja que ustedes ven sería la renta ordinaria. La línea verde, el IMAN, y la línea azul, el IMAS. Eso quiere decir, señores contadores, que esta gente que tiene menos de 14 salarios mínimos o algo así, es muy posible que el año entrante el consejo que ustedes le van a dar a sus clientes es, vámonos por el IMAS. Pues porque es que vamos a tener que pagar menos que la ordinaria. Fíjense que lo que dice la norma es que el IMAN no puede ser menor que la ordinaria. Pero en ninguna parte, yo les juro que lo he leído con detenimiento y con ganas, y no he encontrado ninguna parte que me diga que el IMAS tiene que ser más que la ordinaria. Además no presento ordinaria. Eso quiere decir que el IMAS se va a volver en el sistema de renta de los de salarios bajitos. Además les quedan firmes en 6 meses y les tienen que hacer devolución, porque en la retención sí se les fue con retención mínima. Ahora, en la norma dice que el impuesto de renta de los no obligados a declarar es igual a la retención. Y después trae un articulito simpático porque dice que las personas que quieran pueden presentar declaración voluntariamente. ¿Para qué lo van a hacer? Entonces alguien dice, no, pues para que le devuelvan. No devuelven, porque si usted ve el artículo dice, si usted es un no obligado, su impuesto es igual a su retención, no es la tabla. A menos de que en la embajada americana le pidan la declaración de renta. Si no, ¿para qué? Yo no entiendo que uno pudiera hacer una declaración no estando obligado a hacerlo para pedir devolución, porque mi impuesto es igual a mi retención. Miremos entonces ahora el tema de la ganancia ocasional. La ganancia ocasional rápidamente, porque si no nos va cogiendo la noche y ustedes después, hoy ya es viernes además. La ganancia ocasional, entonces la primera mentira que bajó al 10, no bajó al 10. Yo le pasaba a mi hijo 25 millones de pesos cada año, mi hijo muy juicioso hacía su declaración de renta y ponía ingreso por ganancia ocasional 25 millones, ¿cierto? Base gravable 25 millones, impuesto de ganancia ocasional 0. La tabla empezaba como en 27 o en 28, ok. ¿Qué pasa si hago este año esa jugada? Mi hijo va a poner ingreso por ganancia ocasional 25, menos 20%, que es la parte no grabada, le da 20, 25 menos 5 le da 20, y sobre 20 paga el 10. El 10 es 2 millones. ¡Viva! Lo bajaron al 10, del 0 a 10 millones. Unos conceptos de bajar y subir bien raros. Yo lo que digo es, pusieron una tabla del 10, que beneficia a mucha gente, sí. ¿A cuál beneficia? A las de las ganancias ocasionales más grandes. Que creo que en el tema de equidad, pues sí no juega muy bien con el tema de equidad. Ahora, en el tema de la ganancia ocasional por sucesiones hay unas cosas interesantes. Uno lee la norma y dice que uno puede restar los primeros 7.700 VTs del inmueble urbano del causante. ¿La han visto? Sí. Ok. ¿Quién debe restar los 7.700? ¿El abogado que hace la sucesión o el que está declarando la ganancia ocasional?
Yo digo que es el que declara la ganancia ocasional. Entonces yo me muero, no tengo cónyuge, ya he liquidado la sociedad conyugal, tengo 2 hijos y dejo una casa urbana de 400 millones. A cada hijo le tocan 200 millones. Pues cada uno resta 200, ¿o no? Impuesto cero. Pero además también puedo restar los primeros 7.700, oigan lo simpático, del inmueble rural del causante, que puede ser para explotación económica o no, pero que no sea de recreo. Prohibido recrearse en ese sitio. Imagínense cómo hace uno para decir, no, es que casa en Anapoima, ¿le suena? Entonces, si usted tiene una casa en Anapoima, siembre un par de naranjas y venda naranjas. Diga que era un negocio pésimo, pero era para vender naranjas. Además, la verdad, uno no va a Anapoima a descansar, uno va a sufrir con el calor de Anapoima. Entonces, si yo dejo una casa con 2 naranjos en Anapoima, un inmueble rural, un inmueble urbano y dejo 2 hijos y cada uno se reparte el 50 y 50, pues bingo, porque cada uno podría restar 200, impuesto cero. Grave que se agarren y digan, no, yo cojo la caja, yo cojo la casa, yo cojo la finca, porque entonces cada uno podría restar solo 200, ¿sí? Y pagar impuestos sobre 200. Pero adicionalmente me dejan restar los primeros 3.490 OBTs, es decir, 93 millones. Yo dejo la casa, dejo la finca y dejo 150 millones, a cada uno le toca 75, impuesto cero. Pero adicionalmente, ojo con una cosa, antiguamente yo liquidaba la ganancia ocasional con los valores al 31 de diciembre del año anterior a la fecha de la muerte del causante, dicen los abogados. ¿Qué quiere decir eso? Un fulano murió en el 90, acabamos de ponernos de acuerdo por fin entre los herederos, hicimos la sucesión este año y yo liquidaba la ganancia ocasional con los valores al 31 de diciembre del 89. Hoy la norma me dice, no, papito, me la liquida al 31 de diciembre del año anterior en que liquide la sucesión. ¿Para qué? Para evitar que se demore uno 20 años. Y con esta cosa que evalúan los alcaldes cada año, entonces uno dice, no, pongámonos de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo, esto se lo van a comer los impuestos. ¿Ok? Por último, en el tema de ganancia ocasional, el tema del usufructo y la nueva propiedad, y voy a tratar de explicarlo muy rápidamente así. Antiguamente, los viejos de antes eran una machera, porque los viejos de antes tenían 20 hijos y sacaban 20 hijos adelante. Ahora 20 hijos no sostienen un papá. ¿Pero qué hacían antes? Los viejos decían, no, yo no le voy a dar el impuesto de la sucesión, que no existía, el impuesto de la sucesión, no, yo mejor le paso los bienes a mis hijos en vida. Se les olvidaba una cosa, nosotros, me imagino que alguno de ustedes vio una película que se llamaba La curiosa historia de Benjamin, no sé qué cosa, que era un tipo que nacía viejo y se iba volviendo joven. Yo digo que así debería ser, entonces pues fumar marihuana a los 85 no tiene problema, el problema es fumársela a los 12, pero entonces lo pasa al revés, entonces los jóvenes cometen errores por la juventud. Entonces yo le pongo el apartamento a mi hijo y el primer error que comete, se casa mal casado. No bien, no, porque bien casado no es un error, sino que se casa mal casado, hace negocios malos, le embargan los bienes y pues le están embargando el bien que realmente es mío. Ahora usan mucho para efectos de la transferencia de bienes una cosa que llaman el usufructo y la nueva propiedad. Sencillo, así me lo explicaron a mí en la universidad. Cuando yo soy propietario de un bien, tengo el derecho de usar la cosa, disfrutar la cosa y disponer de la cosa. Cuando cojo esas 3 facultades, yo las puedo partir y le doy a un fulano el derecho a usar la cosa y a disfrutar la cosa, y yo me quedo con el resto. Viene uno con una cosa que no la puedo usar y disfrutar. Por eso con lo que yo me quedo se llama nudo propietario. Debería llamarse nada propietario, se llama nudo propietario. Y el otro se llama usufructuario. Entonces yo le puedo vender a mis hijos la nuda propiedad y quedarme con el usufructo vitalicio. La norma trae ya aquí unas normas interesantes sobre cómo valorar eso. Es el 5% por cada año el del valor del usufructo, y que si el usufructo es vitalicio debe ser mínimo el 70% del valor del bien. Entonces yo le vendo a mi hijo el 30% del valor, por el 30% del bien. Además me lo queda debiendo, no se lo regalo porque si no tendrá una ganancia ocasional sobre el 30% del bien, lo que se lo vendo. Cuando yo me muera,
Él va a la notaría, no hace un juicio de sucesión, eso no entra a la sociedad conyugal, así que de eso sí váyanse bajando el bus, mis amigas, porque eso sí no es de ustedes. Van a la notaría y dicen: señor notario, vengo a sentar una escritura que dice, primero, yo soy nudo propietario; segundo, el usufructuario vitalicio era mi papá; tercero, mi papá se murió, miro el certificado; cuarto, yo soy propietario, es decir, consolido el derecho de dominio. Y la norma ya dice que ese acto no genera ganancia ocasional, que antiguamente tenía como el rollito y que, uy, que la DIAN que me dirá y no sé qué. Ya uno le muestra, mire. ¿Ok? Es muy bueno para el tema de transición. No lo recomendamos hacerlo con todos los bienes, no lo recomendamos hacerlo con hijos menores de edad. Claro, a ese, por ejemplo, es la finca de la familia que nunca se va a vender y que uno quiere que sea una tradición. Ese puede ser un bien que uno pueda meter en un proyecto de estos. En el tema de quiénes son declarantes, pues ustedes ya saben quiénes son declarantes, la ley lo establece. Alguna vez tenía un auditorio no tan pulido como este y sabía menos de los temas, entonces le dije yo, uno puede ser declarante, digamos, solo por patrimonio. Si usted tiene un patrimonio de más de 120 millones, usted tiene que declarar por patrimonio. Al año siguiente la señora me llamó y me pegó una insultada y me dijo que yo era el culpable porque la DIAN la había requerido. Le dije, ¿pero cómo así? Sí, porque usted me dijo que yo era declarante por el patrimonio nomás. Le dije, claro, entonces declaró solo el patrimonio la señora y no declaró el resto de cosas. Entonces, pues a ver, mi señora, el hecho de que se convierta en declarante es que usted llene toda la declaración de renta, no solo el patrimonio. Afortunadamente aquí no tengo que aclarar ese tema. Ahora, ¿quiénes serán declarantes por el año 2013? Interesante esto. Uno, bajaron los de los independientes de 3.300 VTs a 1.400 VTs, es decir, todo independiente. Aquí no hablo de trabajadores por cuenta propia, ¿no? Ni de empleados. Independientes que tengan 37 millones de pesos este año se volverán declarantes. En cambio, en los asalariados, y no es interpretación, se lo juro, está en la ley, con el último artículo de la ley, y ven allá que dice, derogas el artículo 15 de la ley 1429, no sé qué, y uno con el artículo 15 de la ley 1429, y ese era el que decía que los asalariados eran declarantes si tenían ingresos superiores a 4.073 VTs. ¿Qué quiere decir eso? Algunos interpretan que todos los asalariados son declarantes, y otros interpretamos que ningún asalariado es declarante únicamente por el tema de ingresos. Lo puede ser por otras razones. Por ejemplo, si a ustedes les pagan en efectivo bingo, pero si les pagan en el banco, pues por 120 millones de pesos se vuelven declarantes. Ya será por consignaciones bancarias y no por ingresos. Todo esto para llegar a este resumen rápidamente. Este es un fulano que se gana 10 millones de pesos. El señor no tiene deducciones, buena vida, no paga ni la salud, se la paga el papá o se la paga la compañía. Sistema de retención 1. Ese señor dijo, no, yo ya leí eso y ahí dicen que ya uno para qué ahorra, porque no es que ahora hay el imán, entonces o uno paga por la entrada o paga por la salida, pero paga. Entonces, a ese señor le hace una retención en la fuente de 1.108.000 pesos, que es mayor a la retención mínima, que es de 377.000 que le aplicarán a partir del mes de abril. Ese señor tiene un amigo, y el amigo dijo, no, yo ir todo lo contrario, que todo sigue igual, y ahorró el 30%. Ustedes me dirán, no, pero 2.650.000 no es el 30/10, porque ahí va incluido los aportes obligatorios a pensiones también. Ese señor logró bajar su retención a 552, que está por encima de la mínima, es decir, se está ahorrando 556.000 pesos en retención en la fuente. Y coincidencialmente los dos tienen una amiga, y esa amiga dice, ¿a quién le hago caso? Este me dice que no ahorre, y este me dice que ahorre el máximo, y le dio por ahorrar la mitad. Uno al Dios y otro al diablo. Esta amiga bajó la retención en la fuente a 829, que era mayor que la mínima, es decir, tuvo un beneficio de 279. Este caso visto así, única y exclusivamente, significa que si a usted una persona le pregunta cuánto debo ahorrar para bajar la retención en la fuente, uno le diría el máximo. Punto. Independientemente de los objetivos, del flujo de caja y demás. Si usted me está preguntando una pregunta fiscal, yo le contesto una fiscal. Ahorre el máximo. ¿Qué va a pasar cuando llegue la declaración de renta? Este señor es empleado. En la declaración, el que no ahorró paga 13.950.000 en el año. Claro, obviamente lo cruza contra las retenciones, pero pues el valor es de 13 millones.
el que ahorró el tope lo bajó a 7 y la amiga lo dejó en 10. ¿7 es menor que 10? Sí. Entonces se confirma lo que dijimos, debería ahorrar el 30% en un fondo de pensiones o cuenta de FC, digamos, para hacer planeación fiscal. Como ya está entendido, entonces ahora lo podemos enredar. Este señor llega a mi oficina y yo le digo, venga, vamos a hacer su declaración. Le digo, no, papito, venga. El pago por el IMAS es menor porque es de 7.500.000. Si este señor estaba aquí, pues va a pagar menos que este de 13, que esta de 10 y casi lo mismo que por la ordinaria, pero le queda en firme a los 6 meses. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Mismos fulanos, pero con unas deducciones. Mismos fulanos. 1.000.000 de pesos, que nos parece que está bien. Intereses por una persona que está con ingresos de 10, pues 1.000.000 de intereses es como normal para un caso de estos. Podríamos subirlo hasta 2 millones y pico, pero lo estamos poniendo en 1.000.000. Le ponemos la máxima por salud y la máxima por dependientes, sistema o no retención. Este señor tenía una retención de 6.28, que es mayor que la de 3.77, que es la mínima. Si para el amigo que ahorró el máximo, pues debería bajarle a 147. Si es el mes de marzo, le haremos una retención de 147. Si es el mes de abril, le haremos una retención de 377 porque ya la mínima es mayor que la ordinaria. Y la amiga le haremos la misma retención. Cuando uno mira aquí, le dice, hombre, la verdad es que el ejercicio fiscal y el ejercicio financiero lo está haciendo en principio mejor la amiga, porque está ahorrando la misma retención, le están aplicando la misma retención con un ahorro menos y un esfuerzo de caja menor. ¿Ok? ¿Qué pasa en la declaración de renta? En la declaración de renta el que no ahorró lo tendría en 8.183.000, el que sí ahorró el tope debería haberlo bajado a 2 millones, pero como tiene imán, pues paga 4.500. La amiga logró bajarlo a 4.831, que es muy parecido al imán. Le faltó un poquitico más de ahorro para poder lograr que la ordinaria le bajara a 4.500. Un poquitico más del 1.330.000 de lo que debería haber ahorrado. ¿Listo? Estos señores fueron a mi oficina, yo le dije, oiga, ¿no sabe qué? Ahorre 1.340. Ahorre 1.340, pero ¿sabe qué? Veámonos al final del año de todos modos y confirmamos los datos. Al final del año llega y me dice, oiga, aquí están mis datos, lo único que me entró fueron unos dividendos de Ecopetrol que son exentos. ¿Verdad? ¿Cuánto le entró? No, 80 millones. 80 más 120 da 200. 80 es más del 20%, ¿cierto? Bingo, su merced. ¿Por qué? Porque usted entonces ya no es empleado. Como no es empleado, no tiene imán. Y como no tiene imán, su impuesto puede ser 2 millones. Por favor, corra y antes de que cierren el fondo, consigne la diferencia entre 2.650 y 1.330 por 12 para bajar su impuesto a 2 y le quedan debiendo plata. Eso significa que cada caso es particular, que cada caso hay que estudiarlo, que cada caso hay que trabajarlo. Ahora, si los dejo ir así, entonces ustedes dicen, se van por la fácil. No, que ahora hay que ahorrar la mitad nomás. Y que mire antes de terminar. Entonces hagamos uno. Cogamos uno de 25 millones, fíjense que este nos da es con 4.500 en vez de 6, que es el máximo que podía ahorrar, y baja a 34 millones, que es el imán. Y pues si no fuera, si pierde la condición de empleado, pues realmente podría llegar a 28 el impuesto. ¿Listo? Para recordar entonces, yo estoy totalmente convencido que la reforma va a ayudar a acabar con algo del desempleo, por ejemplo el mío y algunos del de ustedes también, con toda seguridad deberíamos celebrar la existencia de la reforma. Me preocupa mucho de verdad el tema, y ahí sí les voy a hablar como presidente de la Asociación de Financial Planner, el tema que se venda la idea de que no hay necesidad de ahorro en Colombia. Todos necesitamos el ahorro. Me encantan los escenarios como este, donde veo tanta gente joven, porque miren, no se trata ni siquiera del tema fiscal. Si ustedes ahorran el 5%, no les estoy hablando del 30% ni el beneficio fiscal de eso, sino si ahorran el 5%,
pero no lo ahorran para cambiar el carro entre 3 meses, no, eso realmente es el ahorro para cuando ustedes estén pensionados, esos 5% puede hacer la gran diferencia a ustedes cuando estén pensionados. Acuérdense que cuando estemos pensionados no vamos a tener, aunque tengamos muchos hijos, la posibilidad ni siquiera que ellos nos ayuden. A ellos les va a tocar muy duro, les va a tocar salir adelante solos. Con un agravante adicional, pues cuando todo el mundo se moría a los 70, pues no importa, pero es que ahora, esta mañana veía el noticiero, creo que lo repiten esta noche, mírenlo, una señora, eso demuestra que se puede vivir mucho y además teniendo mal gusto. Una señora de 102 años, hincha del América de Cali, y logró vivir 102. Y ustedes van y la ven y se puso allá la camiseta y gritaba. Uno no dice, uy, mire ese de 80, ya se pasó. Estamos viviendo cada vez más años. Cuando se pusieron las edades de 50 y 55 años de edad para pensionarse, era principios de 1900, cuando la gente se moría de gripa. Nosotros vamos a tener que vivir entre 30 y 40 años pensionados. No hay ningún sistema, ninguno. El de Grecia, que era el mejor, quebró el país. No hay ningún sistema que nos permita tener una buena calidad de vida si nosotros, mientras recibimos plata, no ponemos algo en cualquier cosa. No tiene que ser un fondo de voluntario de pensiones, nada, cualquier cosa, pero que signifique ahorro a largo plazo. Gracias a ustedes por la compañía. Un viernes después de las 2 de la tarde, después del almuerzo, hablar de esto. Agradezco que nos hayan dormido y gracias por la invitación a ustedes. ¿Okay? Muy bien, ha sido muy amena la charla del doctor Diego, realmente excelente. Bueno, vamos a dar oportunidad para que hagamos unas cuantas preguntas, tanto las personas que están conectadas en este momento a internet como las personas que están aquí presentes. Vamos a hacerlo, como dije, muy rápidamente, porque el tiempo apremia. Entonces, igual que hicimos al mediodía, las señoritas levantan ustedes la mano y las señoritas pasan al puesto para que cada persona haga la pregunta. ¿Preguntas? ¿No hay? No. Buenas tardes, mi nombre es Huber Garay. Aunque esta pregunta antes de salir la hice a Andrés, quiero que pues quede para todos, porque es un caso no personal, sino yo tengo un contrato de prestación de servicios con término definido. Yo me pago seguridad social, EPS, salud, aportes. Mis honorarios son 1.900.000 y aparte de yo estar pagando todos los parafiscales, me deducen el 10% de honorarios. ¿Es eso viable? ¿Está en la norma? ¿Estoy equivocado? ¿Puedo solicitar que no se me haga esa deducción? Mire, en los términos como lo estamos entendiendo, usted me está diciendo que usted es empleado. Perdí la avenida hoy. Disculpe, yo tengo firmado un contrato por prestación de servicios. Contrato de prestación de servicios. Me dice que sus ingresos base, el 80% más de sus ingresos provienen de esa actividad. Sí, perfecto. Claro. Bienvenido al mundo de los empleados sin vacaciones. Sí. Como usted es empleado, uno entendería que usted tiene la posibilidad de deducir sus aportes a seguridad social y que le apliquen la retención en la fuente de acuerdo con el sistema 1. Con la tabla. Sistema 1 de A creo que es 0. 0, sí, daría, porque no se excede los 95 VT. Pásela a su proveedor y le dice, para efectos de la retención, le agradezco tener en cuenta que, de acuerdo con la ley 1607 del 2012, tengo la condición de empleado y mis ingresos en el año inmediatamente anterior fueron superiores o no a 4.073 VTs. Y me llama y me cuenta que le dije. Bueno, muchas gracias.
Bueno, aquí hay una pregunta de las personas que están conectadas vía internet. Bueno, voy a leer la textual. Buenas tardes. ¿Es posible aplicar la nueva tarifa de renta sobre la renta del año 2012 fundamentando la aplicación en el principio de favorabilidad? Todos respondimos como lo mismo y decimos no porque en principio lo que yo les decía es que la ley en materia fiscal rige a partir del 1 de enero del año siguiente. Sin embargo, hay que revisar el tema de la favorabilidad, cómo lo va a ir decantando la Corte. Yo pensaría en principio que no, porque si no eso no le daría estabilidad nunca a los ingresos fiscales. Inclusive creo que el mismo Consejo de Estado en el tema de favorabilidad no lo aceptaría. Una cosa es que dos normas pugnen y por una pueda beneficiarse, y otra cosa es aprovechar el beneficio para un momento en que la ley no existía. Ok, muchas gracias, doctor. Una última pregunta del público, por favor. Aquí la señora, bueno, como quieran. Listo, gracias. Sí, muy buenas tardes. Mi pregunta es en base a un caso que tengo. Se compraron unos derechos a una sucesión. Por ende de unos problemas que había, no se hizo la escritura, simplemente se compró por 90 millones. En este momento va a salir la escritura, pero ya el predial salió como por 400 millones. ¿Cómo se contabiliza esa diferencia? ¿Es una ganancia ocasional? ¿Es una ganancia? ¿Es una, no sé? Esa es mi pregunta. Ahí está mi teléfono y mi dirección, ¿no? En términos generales, acuérdese que la legalización del acto, una cosa fue comprar los derechos, y los derechos los compré en un año X y los tengo por un valor, independientemente de que la adjudicación la hagan después. Para mí, en términos generales, sería una valorización del bien, porque yo tengo es como el apartamento que compré en 100 y hoy por valorización vale 800, pues es valorización. Para mí no sería ganancia ocasional ese valor. ¿Ok? Bueno, una última pregunta de chat. ¿El 25% de renta exenta se utiliza también para los empleados o los otros que de acuerdo a la norma nueva son también empleados? No, yo creo que las deducciones en principio son ahí sí para los asalariados, no para el tema de empleados como tal. Perfecto. Okay. Bien, muchísimas gracias. A ustedes. Doctor Diego, muy amable. Okay. Gracias. Su memoria. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un pequeño break. Un pequeño break de vamos a hacerlo más corto esta vez, unos 20 minuticos nomás, que descansen. 10 minutos, vamos a hacerlo de 10 minutos, ¿listo? Algo muy rápido, salimos, vamos al baño y entramos, ¿listo? Viene el siguiente conferencista, vamos a hablar del IVA, Impuesto Nacional al Consumo y muchas otras cosas más.